Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todas y a todos, soy América Rodríguez, editora general de Reporte Minero y Energético, y junto a mi compañero Matías Vera las vamos a invitar a conversar durante la próxima hora sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @reporteminero y @Radio Duna. Sean todos bienvenidos a esta tercera temporada de Reporte Minero y Energético en Radio Duna. La reciente aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en la minería marca un hito en la historia del sector minero chileno, al convertirse en la primera industria del país en contar con una política específica construida de manera tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Esta nueva hoja de ruta busca elevar los estándares de prevención y promover una cultura de seguridad, integrar el enfoque de género y fortalecer la institucionalidad, todo en línea con los compromisos internacionales adquiridos por Chile, como el Convenio 187 de la OIT. Para conversar más al respecto y también conocer los avances en materia de minerales críticos del país, hoy vamos a conversar con la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán. Pero antes, quiero saludar a Matías. Hola, ¿cómo estás? Hola, América. ¿Todo Muy bien bien aquí. Un gusto estar aquí. Me alegro mucho. Sí. Bueno, bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está súper ocupada, así que se lo agradecemos muchísimo. No, muchas gracias por saludarlos, América, Matías. Un gusto poder estar acá. Muchas gracias por darnos el espacio también de conversar sobre temas que a lo mejor no se toman en las portadas de los diarios, pero que son muy relevantes. Así es. Subsecretaria, para partir, ¿cómo se gestó la idea de desarrollar esta política nacional específica para la seguridad y salud en la minería? ¿Y por qué era necesario un enfoque sectorial? Sí. Bueno, la verdad es que esto es un proceso que viene desde hace algún tiempo, que tomó harta fuerza en el gobierno del presidente Gabriel Boric y que tiene como antesala la aprobación de lo que fue la política de seguridad y salud en el trabajo, digamos general, que emanaba también de obligaciones del convenio 187, como tú bien señalabas en la introducción. Entonces, en el marco de esa discusión, en el Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el organismo que aprueba estas políticas, se pensó ya por ahí para el 2023 en la necesidad de abordar un desafío sectorial, ¿no? Tener una visión en la minería como principal industria o una de las principales industrias de nuestro país. Entonces, de alguna manera ahí se gesta la idea. En paralelo a ello, particularmente desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, también se venía impulsando con mucha fuerza la ratificación del convenio 176, que justamente establece la necesidad de avanzar en una política de seguridad y salud en las minas. Entonces, se fueron dando en paralelo estos procesos. La aprobación de la política en general, relevando la importancia del sector minero y por qué teníamos que avanzar en una política sectorial, el empuje en la ratificación del 176 de la OIT, y como producto de estas dos fuerzas se creó una comisión especial, que es la Comisión Sectorial Minera. Es una comisión tripartita en donde están los ministerios del Trabajo, de Minería, de Economía, están representados los trabajadores y trabajadoras y también el mundo de los empleadores. Y en ese marco se empujó con fuerza la ratificación del 176 y luego, como emanación de esa ratificación, el desarrollo y trabajo por esta política de seguridad y salud en las minas particularmente. Subsecretaria, preguntarle, bueno, ahí lo mencionó, que actores participaron en el proceso de elaboración, pero preguntarle también cómo se logró articular un diálogo tripartito efectivo entre el Estado, los empleadores y también los trabajadores. ¿Cómo esto se hace efectivo? Sí, ahí justamente el valor, yo te diría, tiene muchos valores esta política. Como bien lo decía América en la introducción, esta es la primera política de carácter sectorial en Chile y es la primera política de seguridad y salud en las minas en el mundo. Entonces estamos a la vanguardia y liderando un poco en lo que tiene que ver con la salud y seguridad de nuestros trabajadores en el mundo. Entonces, pero además de eso, esta es una política que fue elaborada de manera tripartita. No solamente fue consultado cada uno de los organismos por separado, de los estamentos, sino que además se trabajó, se redactó, se estructuró la política de manera tripartita. Allí estuvieron, y quiero agradecer también en este espacio a todos quienes fueron parte de ese proceso, representantes del mundo de los trabajadores, representados por la SOTEMIN, digamos, que articula distintas federaciones, también del mundo de los empleadores, con el Consejo Minero, SONAMI, APRIMIN, y también representantes del sector público, Serna Geomin, el ISL, la Suceso, entre otros, que estuvieron trabajando durante meses
para justamente, y con un foco en la salud y seguridad de los trabajadores, poder abordar esta política. Así que fue un proceso desafiante, de mucha intensidad, en donde se trabajó con mucha convicción, teniendo este resultado en mente, y que hoy día podemos decir con mucha satisfacción ha concluido con un proceso, con una política que tenemos para implementar los próximos años. Justamente usted mencionaba lo desafiante que fue este proceso. ¿En qué consistió eso? ¿Qué etapas se cumplieron? ¿Cuáles fueron los principales desafíos en el fondo de esto? Sí. Bueno, primero fue la ratificación del 176 como norma. Como el hito. Exactamente. En paralelo de lo que fue la ratificación y la promulgación del 176, se conformó esta comisión sectorial minera que te señalaba yo, en donde se mandató a un comité técnico conformado por organismos representantes de los 3 estamentos que te mencionaba recién, para que empezaran a trabajar la política, ¿no? La política que tiene un capítulo de principios, de roles, de compromisos de cada uno de los 3 estamentos. Y al mismo tiempo también se desarrollaron, y esto es muy relevante, talleres regionales en las principales regiones mineras, digamos, en 7 regiones de nuestro país, y también un taller a nivel nacional, para justamente también recoger las visiones territoriales respecto de lo que tenía que contener esta política. Esto se sumó como insumo para este comité técnico que estuvo trabajando en la elaboración, y que se le presentó en definitiva tanto al Comité de Ministros de Seguridad y Salud en el Trabajo, como también previamente al Consejo Superior Laboral y a la Comisión Sectorial Minera para su aprobación. Así que es un trabajo bien rico que toma la visión de los 3 estamentos que fueron parte, también la visión de los territorios, de las regiones mineras, y que pasó por todas las instancias de aprobación para poder estar hoy día vigente. Subsecretaria, preguntarle también de qué manera influyeron los compromisos internacionales en esta materia. ¿Cómo, por ejemplo, la ratificación de los convenios de la OIT es la definición específicamente ahí de la metodología y los contenidos de esta política? La verdad es que fue bastante fundamental, porque la antesala de estas políticas justamente es el marco que establecen los convenios de la OIT, tanto el 187 en materia en general, como el 176 para la minería en particular. La ratificación de estos 2 convenios impulsó el trabajo de las políticas, y también la OIT fue un ente relevante en cuanto al acompañamiento metodológico de todo el proceso. Entonces, yo te diría que fue bastante fundamental el haber avanzado en la ratificación y promulgación de estos convenios, y en el apoyo de la OIT para todo lo que fue el proceso de elaboración de la política. Conversamos con la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán. Subsecretaria, preguntarle con un poquito más de detalles en las implicancias que tiene esta política nacional. ¿Qué significa para los trabajadores y qué significa para las empresas? Sí. Bueno, como les comentaba recién, la política, como toda política, establece lineamientos generales, un marco en el cual se establecen principios que tienen que ser abordados en cada uno de los espacios de trabajo. Se establecen roles para cada uno de los estamentos, roles para los trabajadores, para los empleadores como principales responsables de tener un sistema de seguridad y salud que sea preventivo, y roles también para el Estado y para los distintos organismos que tienen que establecer políticas y fiscalizar principalmente también lo que va surgiendo de la implementación de esta política. La política, como les decía, tiene roles, tiene compromisos, tiene principios, y se va a trabajar también en un programa que de alguna manera implemente medidas específicas para poder operativizar la política. Esto toma especial relevancia considerando que nosotros como país tenemos la meta de llegar a una accidentabilidad cero. Así es. Nosotros, como ustedes bien lo saben, tenemos en la industria minera cifras que comparados con otras industrias son ejemplares, pero tenemos desafíos permanentes que tienen que ver, como tú bien lo señalas, con la accidentabilidad cero, particularmente en lo que tiene que ver con la pequeña minería, ¿no? Tenemos desafíos bien grandes en ese sector, y esta política sin duda nos da un empujón, nos pone un marco, nos ordena de alguna manera para poder seguir avanzando en alcanzar ese objetivo de fatalidad cero. Cambiando el tema un poco, subsecretaria, me gustaría llevarla a hablar un poco sobre la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. Preguntarle en ese sentido, ¿cuáles son los principales avances que ustedes ven desde el Ministerio de la futura Estrategia Nacional de Minerales Críticos, y qué pasos siguen para su definición en el corto plazo?
Sí, la verdad es que la estrategia de minerales críticos es una política que nos tiene bien entusiasmados como ministerio. Estamos trabajando ya desde hace algún tiempo con insumos técnicos de nuestros servicios relacionados y lanzamos a principios de este año un proceso participativo con 3 niveles, ¿sí? Probablemente el que más se ha visto públicamente es aquel que tiene que ver con el comité de alto nivel. Sí. Son distintos expertos y expertas de todos los colores políticos, técnicos, que están sentados ahí para imprimir una visión de futuro de hacia dónde tiene que ir nuestra minería, cuáles son los ejes en los que tenemos que estar discutiendo los minerales que son fundamentales para el país, los estándares de sostenibilidad, por ejemplo, con los que vamos a desarrollar la minería hacia futuro. Ese comité se ha ido desarrollando de manera súper fructífera en un diálogo muy de alto nivel, como el mismo nombre del comité, en donde hemos podido tener distintas visiones. Acá tenemos visiones desde el mundo ambientalista hasta el colegio de geólogos, digamos. Entonces, es muy nutrida esa discusión. Hemos ya tenido 4 sesiones y vamos a tener una 5ª sesión durante las próximas semanas, en donde empezamos a ya sistematizar y a cerrar la discusión de los grandes ejes que tiene que tener la estrategia. Hay un segundo nivel, que es los comités técnicos. Ahí han trabajado también mucho. Hay más de 100 organizaciones representadas en un proceso bien participativo que discute al tenor de 4 ejes fundamentales que son los que queremos proyectar en la nueva estrategia. Ellos también finalizan su trabajo esta semana. A diferencia del comité del Consejo de Alto Nivel, ellos tienen un trabajo más focalizado en iniciativas y acciones particulares que ahora tenemos que priorizar para elaborar la estrategia. Y en las próximas semanas y meses vamos a estar trabajando también en talleres regionales liderados por nuestro CENEMI en conjunto con universidades en cada una de las regiones. Y nuestra meta, en el fondo, es con todos estos insumos trabajar en un anteproyecto de estrategia de minerales críticos que queremos llevar a consulta pública por ahí por el mes de septiembre. Entonces, en septiembre vamos a estar en consulta pública para hacia finales de año, ojalá, luego del proceso de consulta, tener nuestra estrategia de minerales críticos que entregarle al país. Conversamos con la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán. Subsecretaria, ¿podríamos contar un poquito más de estos ejes que usted mencionaba que están tomándose en consideración en la Estrategia Nacional de Minerales Críticos? Claro, estos ejes fueron abordados a nivel del Consejo Estratégico y abordan los principales, creemos, desafíos de lo que es la discusión de minerales críticos para el futuro. Hay un eje que tiene que ver con aumento de producción, es decir, cómo asumimos el desafío de aumentar nuestra producción con mejoras tecnológicas, entre otros elementos. Hay un segundo eje que tiene que ver con sostenibilidad. En el fondo, cómo seteamos la sostenibilidad en un sentido amplio en el desarrollo de nuestra minería. Hay un tercer eje que tiene que ver con agregación de valor y un cuarto eje que tiene que ver con lo que hemos denominado asociaciones de beneficio mutuo y que tiene que ver con relaciones para el desarrollo virtuoso y generación de sinergias tanto a nivel internacional como con nuestros gobiernos regionales, en el fondo cómo distintas relaciones pueden ir potenciando el desarrollo de la minería. Entonces, en cada uno de estos ejes se están trabajando iniciativas particulares que presentar como prioritarias para el desarrollo y potenciamiento de estos ejes en el desarrollo de nuestra industria. Justamente en un contexto que está bien llamativo con todo lo que está pasando a nivel internacional, ¿o no? Totalmente. Nosotros creemos que este trabajo lo venimos haciendo, digamos, desde antes de que la situación internacional se viera tan compleja. Claro. Porque creemos, siendo un país minero, que hay que tener una visión de largo plazo en el desarrollo de la minería, pero como tú bien señalas, llegó en un muy buen momento, digamos, nos permite mostrarnos también como un país serio y confiable en el desarrollo de nuestra minería, nos va a pillar toda esta discusión con una discusión integral entre distintos sectores respecto de cómo tiene que ser el desarrollo de esta industria, siendo un país que juega un rol fundamental en el mundo en la provisión de minerales, cobre, litio y tantos otros que tenemos potencial, justamente esta es la discusión y tenemos que ver cómo lo desarrollamos hacia el futuro. Bien, subsecretaria, para cerrar nos gustaría saber un poco más sobre los premios Karen Poniachik, la convocatoria que han abierto a la segunda versión, consultarle cómo observa estos premios y si pudiera contarnos un poco más al respecto de cómo se están desarrollando. Claro, el año pasado, me acuerdo que América también estuvo Sí. en esa ocasión. Sí. Estuvimos desarrollando la primera edición del premio Karen Poniachik, en una ceremonia que fue súper bonita, en el aula magna de la Universidad de Santiago de Chile, de USACH. Tuvimos la oportunidad de estar con la expresidenta Michelle Bachelet en lo que fue
esta primera edición que, por un lado, honra la memoria de quien fuera la primera ministra de Minería de Chile, Karen Poniatchik, pero por otro lado también tiene por objeto visibilizar el rol de la mujer en la minería. Tuvimos la primera versión el año pasado y ahora estamos yendo por la segunda versión. La convocatoria para participar de este premio está abierta. Hicimos una extensión del plazo ahora hasta el 25 de julio, así que aprovecho perfecto. el espacio para decirles que pasó del 18 al 25 de julio para quienes quieren todavía postular a este premio. Las bases están en minminería.cl. Y nada, en el fondo es un premio muy relevante que nos permite destacar el rol de la mujer en 3 categorías: en pequeña minería, en industria minera y en empresas proveedoras. Así que los dejamos a todos invitados e invitadas a poder informarse y participar de este importante reconocimiento. Así que toda la información la pueden ver en www.minminería.cl. Así que invitamos también ahí a las empresas que postulen a sus candidatas. Así es. Subsecretaria de Minería, Soina Chaguán, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos este espacio y por haber compartido con nosotros estas importantes novedades en su cartera. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias a ambos nuevamente por darnos el espacio. Que estén súper bien. Igualmente. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y continuamos aquí con Reporte Minero ahora con Matías Vera para conversar sobre las principales novedades de nuestros dos más importantes sectores, que son minería y energía, que son los que cubren este programa. Y partimos con el aumento del uso de diésel en la generación eléctrica. A ver, Mati, cuéntanos ahí, ¿qué pasó? Así es, ha sido una noticia que de hecho ha marcado la pauta de la semana en el sector, y básicamente es que el uso de diésel en el sistema eléctrico se triplicó desde el año pasado. De acuerdo al Coordinador Eléctrico Nacional, el 16 de julio de este año se han generado 360 gigavatios hora a base de diésel, mientras que en la misma fecha del año pasado, la generación a base de hidrocarburo sumaba 120 gigavatios hora. Aquí un punto importante. De la totalidad de la energía producida en lo que va de 2025, el 0,76% se ha generado a partir de diésel, mientras que el año pasado la cifra equivalía al 0,25%, pasamos del 0,76% al 0,25% de todo lo usado en el sistema eléctrico. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó el consumo de diésel? Principalmente aquí relucen dos razones: la escasez de gas y fallas en la transmisión. Aquí un punto importante a recordar es el apagón, que ocurrió en febrero de este año en la línea Nueva Pan de Azúcar. Este factor estaría siendo una razón en el aumento del diésel. ¿Por qué? Porque cuando el sistema falla, se recurre a este tipo de combustibles más contaminantes. Claro, y hemos tenido no solamente ese apagón, sino un par más que han llevado a activar estos otros sistemas para poder mantener, valga la redundancia, el sistema andando. Exactamente, así es. No obstante, hay que contextualizar un poco el panorama, ¿ya? Desde 2018 hasta la fecha, el pic de consumo de diésel ocurrió en 2021, ¿ya? Con una generación de 1.840 gigavatios hora, en base a este combustible, el diésel. ¿Ya? Es decir, nos faltarían a la fecha más de 1.400 gigavatios hora para alcanzar ese pic, esa cifra en 2025. O sea, todavía igual hemos tenido ahí una baja considerable en relación a 2021 y 2018, exactamente. Exactamente. Ahí, bueno, los analistas y los expertos decidirán si hay que alarmarse o no por esta cifra, pero ahí nosotros sacamos ese cálculo. Así que todavía quedan 5 meses para precisar esta cifra y ver cómo está el pic de 2025 en relación al del 2021. Un panorama que no se ve tan positivo, por así decirlo, considerando las pocas lluvias que hemos tenido, la poca nieve que hemos tenido, que eso también influye en los sistemas de hidrogeneración. Entonces hay que ver qué podría pasar ahí. Ojalá que esto se mantenga bajo. Así es. Bueno, ¿y por qué nos interesó destacar esta noticia? Básicamente porque Chile tiene un compromiso con esto, que tiene que ver con la energía renovable a 2050. Justamente este compromiso de Chile busca dejar de usar combustibles fósiles y potenciar su matriz eléctrica con energía verde.
Aquí un dato, de hecho, nuestro país transita en ese cambio teniendo resultados concretos. En 2024, por ejemplo, la matriz eléctrica de Chile fue abastecida en un 68% en base a energías renovables. 68%. Destacando aquí la solar y la eólica. Sí, esperemos que esta no siga en aumento porque obviamente estaríamos ahí un poco pendientes de estos cumplimientos que también se ha puesto, o sea, estos compromisos que asumió el país en materia de energías renovables. Exacto. Y bueno, cambiando un poquito de tema, llegamos a ENAMI, un tema que para nosotros es uno de nuestros favoritos. La Empresa Nacional de Minería, cuéntanos un poquito, Mati, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, la famosa ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, firmó un crédito por $75 millones con Scotiabank a 3 años plazo. Bueno, esta operación se enmarca dentro de su plan de reestructuración financiera que impulsa justamente la estatal con el objetivo de mejorar su posición de liquidez y dar mayor estabilidad a sus compromisos financieros. De esta forma, ENAMI lo que está logrando es transformar significativamente su perfil de deuda, pasando de una situación en diciembre de 2023 en que el 100% de sus pasivos vencían en menos de 12 meses, ¿ya?, a una estructura que supera los 3 años plazo, según explicó precisamente el propio vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Minars. Aquí un detalle importante, el crédito se suma a distintas iniciativas de ENAMI en esta materia, como por ejemplo los créditos suscritos en febrero, pasado con los bancos BCI y HSBC, por $50 millones y $15 millones respectivamente, ¿ya? Aquí también destaca la colocación de su primer bono corporativo en el mercado local por más de $40 millones, con una alta demanda por parte de inversionistas y sin garantía del Estado de Chile. Sí, aquí hay que destacar que esto en el fondo ayuda a ENAMI en la situación financiera que venía arrastrando desde hace algunos años y que hemos analizado varias veces acá. Han logrado dar vuelta estos números rojos que venían teniendo y ahora todos estos montos que los está entregando la banca, que significa que hay una confianza en cómo se están haciendo las cosas, va a permitir mejorar varios de los pasivos que tienen o de las instalaciones que tiene ENAMI, que están algunas con hace muchos años que no se hacen nuevas inversiones. Así que es una muy buena noticia para la estatal. Así es. Con eso seguimos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna y les recordamos que pueden suscribirse a nuestro newsletter a través de www.reporteminero.cl. Ya volvemos en unos segunditos. Y continuamos a través de Radio Duna 89.7 en Santiago con Reporte Minero y Energético. También recuerden vernos todos los jueves en 24 horas y TV Chile. Tecnologías como la inteligencia artificial, los gemelos digitales y la sensorización ya forman parte del día a día en muchas faenas. Pero este progreso también conlleva nuevos desafíos. El sector se enfrenta a un aumento sostenido de amenazas cibernéticas. Phishing, ransomware y vulnerabilidades en sistemas industriales son solo algunas de las amenazas que hoy preocupan a la industria, en un escenario marcado por la escasez de profesionales en ciberseguridad. Conozcamos más en la siguiente nota. En 2024, Chile registró más de 27 millones de intentos de ciberataques, cuando en 2023 se recibieron 6 millones. En un entorno cada vez más digitalizado, las amenazas cibernéticas como el phishing, ransomware y la explotación de vulnerabilidades conocidas no dan tregua. Soledad Bastías, gerenta de ciberseguridad de IT/OT de Codelco, y Rocío Ortiz, directora de Ciberlab UC, exponen al respecto. Los tipos de ataques que más se repiten, yo diría que son phishing, ransomware y explotación de vulnerabilidades conocidas, siendo, yo diría, predominante todos los ataques de ingeniería social, donde buscan obtener información válida a usuarios y contraseñas a través de mecanismos de engaño, a través de mensajes de texto, correos fraudulentos que parecen ser de alguna institución pero no lo son. Nosotros más o menos mensualmente debemos de tener del orden de entre los 8 y 12 millones de ataques con distintos tipos de orígenes, ¿ya? Eso es lo que hoy día gestionamos y bloqueamos. Por ejemplo, lo que es la sensorización. Eso ya es una capa importante porque al incorporar
sensores de cualquier tipo dentro de una faena, ya está incorporando un elemento que podría ser susceptible a distintos ataques, es una puerta más de entrada. Entonces, ya la primera capa de cómo yo estoy recopilando nuevos datos para optimizar mi faena es algo que por diseño tiene que venir con implementos de seguridad, ya sea en el estándar mismo del producto o el sensor que yo estoy incorporando, pero también de cómo se hace el procesamiento y la transmisión de esos datos hacia el centro de monitoreo. Francisco Álvarez, CEO y fundador de Bluelock AI, y Sebastián Vargas, docente de educación continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, exponen acerca de la madurez digital y la preparación previa para defender ante estos ciberataques. El error más común que hemos visto es implementar políticas de seguridad y creer que con tener las políticas uno está seguro. Pero la realidad es que las políticas es solo un papel, es solo un punto de información que te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero si no sigues las políticas, si no te riges por esas políticas y cumples con lo que te piden, no te estás protegiendo. Y hemos visto muchas empresas que dicen, ya, ok, armemos un sistema de políticas y arman unas políticas súper completas, pero después no están cumpliendo. Y tienen un libretito con todas las políticas y todos los papeles, pero todas las vulnerabilidades continúan y el riesgo todavía está. Y después cuando llega un ciberataque, dicen, ¿qué pasó? Pensé que estábamos protegidos. No, solo tenían las políticas, pero no la seguridad de verdad. La confianza y la falsa sensación de seguridad muchas veces es el gran error. Algo súper importante es que las empresas hagan un análisis de madurez para que vean realmente cómo están frente a un incidente cibernético. Y esto considerando no solo la propia respuesta al incidente, sino todo lo que tenemos que hacer antes para evitar ser víctima de un incidente. Y cuando ya somos víctimas de un incidente, verificar qué podemos hacer para tener la resiliencia esperada y poder recuperarla. Porque esos son los caminos. Y te preparas antes y te preparas después, porque la única certeza que tienes es que en algún momento te van a atacar. La ciberseguridad industrial enfrenta una doble amenaza: millones de ataques mensuales y una escasez de profesionales especializados en esta materia. Soledad Bastías y Sebastián Vargas aluden al respecto. Absolutamente, hay una escasez de talento. Yo te diría que hay una escasez de talento también en materia específica para lo que es industria pesada, ciberseguridad OT. Es mucho más difícil encontrar profesionales que tengan experiencia, porque es un tema que partió un poco más tarde, pero hoy día efectivamente se ve una escasez de talento y yo te diría que la academia hoy día ya varias universidades están planteando el desarrollo de una carrera como ingeniería en ciberseguridad. El sector tiene grandes desafíos y es súper importante que más profesionales se empiecen a especializar en ciberseguridad industrial, ya que esta temática hoy en día requiere más impulso, requiere más profesionales que estén especializados en esto para que puedan aportar a las mineras con conocimiento y también con la estrategia necesaria para llegar al siguiente nivel y tratar de la mejor manera posible evitar grandes incidentes que dañen la operación y la continuidad de un espacio que es tan importante para todos los chilenos. Ya lo escuchábamos entonces en la nota, esta creciente digitalización y sensorización de los sectores industriales, específicamente en el sector minero, ha puesto en el centro de la mesa la discusión en torno a los ataques cibernéticos. Y aquí tenemos un dato súper relevante, que en 2024 Chile registró más de 27 millones de intentos de ciberataques, cuadruplicando la cifra del año anterior y dejando en evidencia la creciente vulnerabilidad de los sistemas digitales. Y para esto, para conocer más las problemáticas, qué es lo que está enfrentando la industria minera en esto, cómo se está poniendo en el centro de la discusión este tema, vamos a conversar más en profundidad con Soledad Bastías, gerenta de ciberseguridad IT/OT de Codelco. Así que Soledad, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, bueno, escuchábamos en la nota la experiencia de Codelco, estos ciberataques constantes que se dan por cualquier lado. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en materia de ciberataques y cómo han sido la reacción frente a estos intentos? La verdad es que ese es un camino que nosotros hemos iniciado desde el año 2011, donde hemos ido madurando en materias de ciberseguridad, y me refiero a madurando porque, tal como lo decían en el reportaje, la tecnología no lo es todo, tampoco lo es tener una política de ciberseguridad en un papel que finalmente la organización no la implementa. Por lo tanto, hay un proceso que incluye a las personas, que son un eslabón súper importante
en el proceso de detección y también de tomar algún tipo de acción frente a alguna actividad anómala. Entonces, las personas juegan un rol relevante. Nosotros hemos hecho procesos de concientización y de formación para que se entienda cuál es el riesgo que puede enfrentar Codelco y el impacto que pudiese generar un ciberataque. Lo otro es desplegar tecnologías que hoy día permiten una detección temprana de actividad anómala y que nos permite bloquear y contener un potencial ciberataque. Y está el tema de los procesos, que en el fondo hoy día la ciberseguridad no es un proceso aislado, hoy día la ciberseguridad tiene que ser parte de los procesos de la compañía. Y la minería congrega una gran cantidad de profesionales de diversas áreas, o sea, y de diversos ámbitos. Me refiero a que tenemos desde mineros, metalúrgicos, mecánicos, químicos, informáticos, comerciales, porque en el fondo las áreas core requieren cierto nivel de especialización, pero también las áreas de back office. Ahora, esos profesionales hoy día no traen una base, y ahí hay un desafío con la academia, de que todos los profesionales que forme la academia tienen que traer algún minor o algún ramo que les permita sentar bases de ciberseguridad para que se incorpore la ciberseguridad por diseño desde el inicio. Es muy difícil incorporar ciberseguridad al final. Entonces, la minería hoy día se enfrenta a un desafío de generar esa conciencia, esa madurez y acelerar frente a la incorporación o al proceso de transformación digital que está llevando toda la minería. O sea, hoy día todos queremos hacer más productivo utilizando la inteligencia artificial, pero no queremos que eso genere una brecha que finalmente nos termine generando una disrupción operacional. Claro, que tiene un impacto económico súper relevante para cada mina el estar detenido un día. O sea, esto es súper relevante por lo mismo. Sí, las pérdidas son significativas dependiendo de la operación. Nosotros tenemos 8 operaciones y el impacto financiero es alto. También el impacto reputacional y de imagen y de confianza del mercado. Hemos visto ciberataques importantes en el país, uno muy conocido que no está relacionado a la industria minera, pero sí a la industria bancaria, que fue el Banco Chile, y vimos el impacto que eso puede generar en una organización y el daño y la gestión posterior, porque muchas veces las compañías reaccionan cuando ocurre algo, y yo creo que eso es algo que hay que cambiar. El reportaje lo decía. Las industrias o las empresas que todavía no sufren un ciberataque con un impacto importante, no es que no lo vayan a tener, en algún momento van a sufrir un ciberataque. Y la pregunta que se tienen que hacer las organizaciones, y nosotros como industria también, nosotros como Codelco, es: ¿estamos preparados para recuperarnos? ¿Estamos preparados para responder, contener y que ese impacto lo podamos disminuir a lo menor posible? Escuchábamos en el reportaje, Soledad, que el phishing, ransomware y vulnerabilidades son uno de los ataques más frecuentes en este tipo de empresas. Preguntarte cómo se neutralizan este tipo de ataques y finalmente cómo se protege justamente la empresa, que no va solamente desde, no sé, los gerentes, por ejemplo, sino también de toda la plana de trabajadores, toda persona que recibe un mail, cómo debe protegerse de este tipo de intentos. Hoy día es fundamental, la mayoría de... Hay dos cosas: uno es la explotación de vulnerabilidades conocidas, y ese tiene que ver con tener un proceso maduro dentro de la organización, de la área que gestionan la tecnología, de estar constantemente manteniendo los sistemas actualizados y parchados. Eso mitiga y neutraliza un poco el tema de lo que es la explotación de vulnerabilidades que son conocidas, ¿ya? Y eso se suma a una capa de protección que son los controles de ciberseguridad, que en general tienen un foco de ser más preventivos, detectivos y correctivos también. Hay muchas herramientas que hoy día detectan y automáticamente eliminan algo que pudiese ser malicioso. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de las vulnerabilidades, ¿ya? Después del tema de phishing y ransomware. Ransomware es una mezcla en general de ciberataques que parte con una fase de ingeniería social, de tratar de engañar a las personas para que descarguen algo o robar credenciales que son válidas para iniciar una etapa inicial de ingresar a la organización y después identificar vulnerabilidades
que las explotan y con eso pueden ejecutar un ciberataque de ransomware que hoy día son los más devastadores que hemos visto en general en toda la industria, porque secuestran la información y eso genera una disrupción operacional y ahí empieza un proceso de, digamos, de obtener algún tipo de beneficio para devolverle la llave que le permita volver a tener la información disponible. Como un pago de rescate. Un pago de rescate, exactamente. Muchas organizaciones tenemos la decisión de no pagar esos rescates, ¿ya? Muchas organizaciones han tomado ese camino que yo creo que es el correcto. Entonces ahí juegan un rol súper relevante las personas. Entonces los procesos de concientización que hacen las compañías, nosotros hacemos muchos ejercicios en el fondo para probar también la conducta de nuestros trabajadores. No hace mucho hubo un tema de que se ocupó una autopista, etcétera. Entonces hay que tener los cuidados, pero yo creo que son buenos esos ejercicios porque en el fondo te permiten ver cómo tu organización responde a algo que va a ser el ciberatacante, ¿ya? Y te permite tomar medidas correctivas, en el fondo decir, oye, voy a enviarlo a un curso de formación o voy a hacer algunas charlas con foco en las personas que caen para explicarles cómo darse cuenta de estos engaños, y hoy día vemos que ese engaño es principalmente a través de correo electrónico, de un mensaje de texto, de un llamado telefónico, de un contacto por WhatsApp. Entonces, y la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los ciberatacantes para suplantar a otros. Entonces cada vez son más reales. Te pueden mandar un link para una videoconferencia y tú piensas que estás hablando con Soledad Bastía, pero no estás hablando con ella. Entonces, hoy día el mundo virtual o el mundo cibernético es muy difícil respecto de tratar de formar a las personas, y por eso hay que ser muy insistente y muy continua esa formación, porque a nosotros se nos tiende a olvidar, se nos tiende a olvidar y tendemos a ser impulsivos. Y cuando nos llega una buena oferta, nos están regalando algo, hacemos clic y después pensamos. Y lo otro es reportar. Nosotros le pedimos mucho a nuestros usuarios que cualquier cosa extraña la reporten, porque eso nos permite identificar tempranamente que hay una actividad anómala o algún intento, y con eso podemos generar bloqueos automatizados, etcétera, que nos permiten de alguna u otra manera contener y bloquear este tipo de intentos iniciales por ingeniería social de ciberataque. Conversamos con Soledad Bastía, gerente de ciberseguridad IT/OT de Codelco. ¿Han evolucionado mucho las técnicas de ciberataque en los últimos 2 años? O cuando tú mencionabas el uso de la inteligencia artificial, ¿hay otras herramientas que se están usando, que están usando los ciberatacantes? Yo diría que ha habido un crecimiento de grupos cibercriminales y de una industria que se le ha denominado ransomware as a service. O sea, en el fondo hay una industria hoy día que es distinto hace 15, 20 años atrás, cuando veíamos al estudiante que era de una universidad o un hacker que quería obtener fama. Hoy día hay una industria y la industria implica que esto en el fondo hay grupos dedicados. Y hay grupos dedicados de cibercriminales, grupos activistas, grupos que en el fondo su orientación más bien va por un tema medioambiental o político, etcétera, pero también existen esos grupos, ¿ya? Entonces, yo te diría que lo que ha ocurrido es que antes eran temas aislados o temas que tenían otro foco, y hoy día es una industria que dispone para que otros puedan generar ciberataques, y en el fondo de esa campaña, si es que se obtiene un pago de rescate, finalmente le llega un porcentaje al que tiene esta maquinaria ya un poco armada y disponibiliza todo para poder generar el ciberataque. Entonces, en el último tiempo he visto un aumento y una sofisticación en términos de los temas de ingeniería social, por ejemplo. Antes era muy usual que te llegara un correo, pero te llegaba un correo en ruso y en realidad estaba dirigido. Entonces era muy simple de pesquisar, o venía escrito con faltas de ortografía, etcétera. Hoy día, con la inteligencia artificial, ese lenguaje es mucho más cercano. Te escriben un correo que trata de generar en el fondo esta confianza para poder tomar contacto y que tú hagas alguna acción, sumado a que muchas personas ocupamos redes sociales y no las segurizamos. Entonces está muy disponible, claro, y está muy disponible también mucha información pública que hace que ya no sea el phishing general,
global, sino que hay un phishing dedicado para Soledad Bastía, porque yo sé cuáles son sus intereses, yo sé cuáles son sus gustos, entonces le puedo preparar algo para poder que sea más fácil el engaño y que yo pueda caer. Por eso es que es tan importante mantener a todos súper concientizado y lograr esa ciberhigiene también en lo personal, porque entendiendo que también yo puedo tener una afectación, ya lo hemos visto con algunas personas, con lo que pasó con el tema de los retiros. Entonces que en el fondo, si nosotros no somos cuidadosos con nuestro usuario y claves que utilizamos en nuestra ámbito personal, no hacemos un cambio periódico, no ocupamos contraseñas robustas, el doble factor de autenticación que tú mencionas y que está disponible ya en la mayoría de las plataformas, correo, WhatsApp, etcétera, estamos más expuestos a que efectivamente podamos caer en alguno de estos temas de ingeniería social y exponer también temas personales y también temas en la organización, porque en el fondo hay mucha gente que ocupa la misma cuenta en los temas personales y también en los temas laborales. Entonces yo creo que hay que ser súper cuidadoso hoy día con todo lo digital que tenemos y esa ciberhigiene, tratar de formarla, interiorizarla, y cuando uno lo interioriza como un hábito para todo. Claro. Entonces, Soledad, me gustaría hacer un zoom en un punto que dijiste, que tanto Codelco como otras compañías han tomado la decisión de no pagar ciberataques. Me gustaría saber qué hay detrás de esta decisión. ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue su diagnóstico? O sea, en el fondo yo creo que lo hemos conversado con otros CISO, yo te diría que no es... primero hay una carta de valores que tenemos todas las compañías, lo hemos conversado con otros CISOs también de banco. Cuando tú, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero en el fondo uno tiene que ser consecuente, y cuando tú pagas un rescate de alguna u otra manera, estás promoviendo que esta industria siga creciendo. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora hay casos en que no es posible que te recuperes y terminas pagando el rescate, no te asegura tampoco que eso efectivamente puedas volver a operar en las mismas condiciones que antes, etcétera. Entonces, yo creo que la decisión se tiene que tomar en el momento, pero la sugerencia y la recomendación de todos los que trabajamos en esta Es la prevención finalmente. es finalmente prevenir, detectar, tratar de generar los procesos mirando esta triada de personas, tecnología y procesos para no enfrentarte a una situación en la cual no te puedas recuperar. Claro. Y tengas que tomar esa difícil decisión que en el fondo tú, en primera instancia, la mayoría y todos los que trabajamos en esta industria de ciberseguridad, digamos, y con este rol, la sugerencia es no pagar, principalmente por lo que te digo, hay un tema de carta de valor y de ética en todas las compañías, que la respuesta es no a tratar de promover una industria en el fondo del cibercrimen, porque si todos pagamos rescate, claro, tiene todo el sentido del mundo. Idealmente no llegar a ese punto. Claro. Exactamente. Una de las cosas que también conversábamos al inicio y que también salía en la nota es este desafío de talento que tenemos en el país y tal vez en otras partes del mundo también, de formar talento en ciberseguridad. ¿Cómo lo están viendo desde las empresas? ¿Está costando encontrar especialistas? ¿Cómo se puede abordar el tema? Sí, la verdad es que hay una escasez de talento. El World Economic Forum creo que lo cifró en 4 millones de profesionales a nivel global. O sea, hay puestos vacantes que no están siendo llenados, digamos, porque no existen esos profesionales hoy día disponibles en el mercado. Nosotros formamos una corporación de ciberseguridad minera, CECEMIN, donde está Anglo, AMSA, BHP, Collahuasi y Freeport y Codelco. Y donde ahí dentro del directorio está Cristian Vargas, que es el decano de ingeniería de la Universidad de Santiago, que precisamente nuestro enfoque es ver cómo podemos de alguna u otra manera generar un mayor disponibilidad de oferta de la academia y también cómo se puede incorporar en los profesionales que se están formando hoy en las distintas áreas. La minería, como les decía, congrega una gran cantidad de profesionales y sería mucho más simple si esos profesionales ya vinieran con el chip de la ciberseguridad y de las tecnologías que van a utilizar. Y hoy día estamos enfrentando el tema muchas veces convirtiendo.
convirtiendo profesionales que están y que les gusta el tema de ciberseguridad y lo estamos en el fondo mezclando a aquellas personas que tienen experiencia en ciberseguridad, no necesariamente en OT, pero sí de ciberseguridad, y gente de la operación que trabaja conjunto con nosotros. Entonces la gente de la operación aprende ciberseguridad y nosotros aprendemos de la operación y formamos ese profesional que tiene esa mirada de ciberseguridad en la operación. Así lo estamos enfrentando hoy día y así nos ha funcionado. Porque efectivamente hace 4 o 5 años atrás, cuando salíamos a buscar un profesional con experiencia en ciberseguridad OT, no había. Entonces el camino a recorrer es haber mezclado y haber hecho equipos multidisciplinarios que permitan tener este mix del negocio, pero también de la ciberseguridad. Yo diría que ese ha sido el camino más rápido. Y por otro lado, yo creo que hoy día hay un crecimiento importante en la demanda de profesionales y claro, hay muchas organizaciones que piden 5 o 10 años de experiencia. Claro. Y hay muchos que no tienen experiencia porque se formaron hace muy poquito. Entonces el llamado ahí es quizás a dar la oportunidad a ese talento joven, a mezclarlo con aquellos que ya tienen más experiencia y que empiezan a adquirir esa experiencia. O sea, hoy día es imposible salir a buscar. Si yo pusiera a buscar a un profesional con 15 años de experiencia en ciberseguridad, no lo voy a encontrar. O sea, no existe. Ahí se abren hartas oportunidades para... Muchas oportunidades. Yo creo que hay muchas oportunidades para los profesionales y para aquellos que están en distintos tipos de carrera. Hoy día hay muchos abogados especializándose, por ejemplo, en materias de ciberseguridad por las nuevas leyes, por la Ley Marco de Ciberseguridad y por la Ley de Protección y Privacidad de Datos Personales. Entonces, hay varios profesionales que están volcándose para esta área, lo cual es muy bueno. Soledad Bastía, gerenta de ciberseguridad de IT/OT de Codelco. Soledad, agradecemos mucho todo lo que nos comentaste. Súper interesante, podríamos haber seguido, pero se nos está acabando el tiempo. Sí. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, chao. 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 Y continuamos con Reporte Minero y Energético en Radio Duna 89.7 en Santiago. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país. Y vernos, obviamente, todos los jueves a las 15:20 horas por 24 horas. Continuamos aquí, Matías, con las principales noticias del sector. Megapresa china en el Tíbet. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahora tenemos noticias que cruzan nuestra frontera. Las internacionales. Mira, China inició la construcción de una megapresa en el Tíbet, en el río Yarlung Sanpo, espero haberlo dicho bien, con una capacidad proyectada de 60 gigavatios. Esta vez más del triple que la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad. Es decir, lo que se está proponiendo aquí es una construcción 3 veces más grande que la planta más grande ya existente. Ya existente, claro. Así es. Y debe ser una inversión gigante. Así es, justamente. El proyecto cuenta con una sólida inversión de $167 millones y sería de concretarse la mayor central hidroeléctrica del mundo, superando justamente las Tres Gargantas. El proyecto contempla 5 represas en cascada en el curso inferior del río Yarlung Sanpo. Yo creo que lo dijiste bien. Eso, yo creo que sí. Mira, esta está ubicada en una de las regiones más biodiversas y sísmicamente activas del planeta. La nueva megapresa china ha despertado serias preocupaciones justamente por esto. Claro, temas ambientales aquí. Así es. Especialistas advierten sobre el impacto irreversible en ecosistemas que son catalogados como únicos, la alteración del caudal fluvial y los riesgos de deslizamiento o fallas estructurales ante terremotos, como el registrado en 1950. A solo 480 kilómetros del sitio, aquí hay que hacer un poco de memoria. Este terremoto también es conocido como el terremoto de Assam o terremoto de Medoc, que alcanzó una magnitud de 8,6 y provocó la muerte de 1.526 personas. Por lo tanto, ahí las preocupaciones... Como para pensarlo 2 veces, ¿no? Sí, las preocupaciones tienen
toda la cabida de ser. Sobre todo que son 167.000 millones de dólares. La inversión es muy grande. Aquí no es menor en lo que se está planteando. Sí, es muy grande, una mega presa. Realmente impresionante el proyecto. De hecho, frente al avance del proyecto hidroeléctrico chino en el Tíbet, analistas y organismos internacionales instan a establecer mecanismos multilaterales de gobernanza del agua. ¿Por qué? La falta de acuerdos vinculantes entre China, India y Bangladesh. Específicamente sobre el uso compartido del río Brahmaputra. Podría intensificar disputas en un contexto de cambio climático y creciente estrés hídrico en el sur de Asia. Claro, el río Yarlung Tsangpo baja y llega a estos países, entonces en el fondo también lo que tú hagas aguas arriba va a influir aguas abajo, en el fondo. Exacto, por eso se propone esta mesa multilateral. Ojalá que resulte, si es que efectivamente se lleva a cabo este megaproyecto. Así es, idealmente que todos pudieran conversar ahí, veamos si eso va a ser factible. Sí, y estos 3 países sobre todo. Oye, bueno, cambiando un poquito de tema, justamente en el área de las metas que se ha puesto el sector energético para alcanzar la neutralidad, pensando en el cambio climático. ¿Qué pasó con el Grupo Global? Sí, mira, 3 grandes empresas del sector energético, Shell, Aker BP y Enbridge, abandonaron el grupo asesor de la iniciativa Science Based Targets. Este organismo, y cuál es su relevancia, define estándares para que las compañías alineen sus planes de emisiones con los objetivos climáticos globales para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. La salida se produjo tras la publicación de un borrador que proponía prohibir nuevos desarrollos de petróleo y gas a partir de 2027, o una vez que las empresas presentaran sus planes climáticos ante la SBTI, que es la organización que estamos hablando, lo que generó un fuerte rechazo en la industria. De hecho, Shell se pronunció y afirmó que el borrador no reflejaba de forma sustantiva la visión del sector y defendió la necesidad de contar con un enfoque más realista y flexible para alcanzar la meta de emisiones netas cero en 2050. Aker BP sostuvo que su capacidad de influir en el estándar era limitada, aunque reafirmó su compromiso con la acción climática. Sin embargo, Enbridge no emitió comentarios. Aquí, tras esta salida, la organización anunció que pausaba el desarrollo de su estándar para el petróleo y gas, alegando motivos internos de capacidad, y negó haber cedido ante presiones empresariales. Aquí, sin embargo, el Financial Times presenta un punto importante y reveló que también se postergó una guía para instituciones financieras sobre el financiamiento en nuevos proyectos fósiles, lo que ha generado preocupación también entre los defensores de estándares climáticos más estrictos. Claro, se estarían bajando de la mesa los actores que tienen que tomar las decisiones. Así es. Este episodio, en conclusión, refleja una creciente fractura entre el sector de los combustibles fósiles y las iniciativas que buscan establecer criterios rigurosos de descarbonización, que son las metas en general que están ocurriendo en todo el mundo. Mientras la ciencia advierte que detener la expansión petrolera es clave para limitar el calentamiento global. Las empresas del sector insisten en la necesidad de mantener márgenes de maniobra para asegurar la viabilidad energética y económica durante la transición. Por ahora, el concepto de net zero sigue siendo objeto de disputa y falta de consenso. Sí, efectivamente. O sea, tú estás viendo que aquí hay 2 sectores que unos dicen no, hay que ser más estrictos, que se acabe la industria oil and gas, pero por otro lado las empresas dicen, claro, ustedes cortan estos proyectos y la estabilidad energética se puede ir un poco, como dicen, a la vez. Sí, es bien interesante, pareciera que fuera como un fuego amigo, porque parten uniéndose a esta iniciativa y ahora se van porque esta misma organización le está poniendo más límites. Le está poniendo límites que son difíciles de cumplir. O sea, eventualmente ellos en el futuro no podrían incurrir en nuevos proyectos. Exactamente. ¿Sí? Solo podrían mantener. Y en muy corto plazo. Así es. Así que bueno, interesante ahí la disputa. Sí, muchas gracias Matías por las noticias que nos trajiste hoy. Y así placer. también agradecemos su sintonía y las invitamos a escucharnos cada martes a las 20:30 horas o los sábados a las 9:30 en Radio Duna a 89.7 FM, y también pueden suscribirse a nuestros portales reporteminero.cl y miningreporters.com, o pueden vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Soy América Rodríguez y esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Hasta la próxima semana.